pasar el link de esta página. ¿Está? Ahí ya les pasé. Esta página que estoy abriendo, que tengo abierta acá, pueden ver, ¿verdad? Es una página que tiene todos los huesos, tanto de miembro superior, de miembro inferior, de cabeza, de cuello. Entonces, ustedes pueden seleccionar y después de leer del libro pueden repasar las partes más importantes, ¿verdad? Entonces, habíamos repasado en la última clase de práctica con el grupito, hablamos sobre hueso coxal, ¿verdad? Este hueso que está acá. A ver si me ayudan a discriminar. ¿Esta es una vista anterior o es una vista posterior? Vista anterior, no me dijo Anterior. qué decía. Anterior. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que el hueso coxal estaba formado por la unión de tres componentes óseos, ¿verdad? Esto que está acá que va a corresponder al hueso pubis, ¿sí? Esto que va a corresponder al ilion y la parte inferior, ¿cómo se llama esta parte? Isquion. Isquion. Muy bien. Y la unión entonces se denominaba hueso coxal. Ahora, en una vista anterior de medial, esto es medial y esto es lateral, ¿verdad? Tenemos primeramente esta lámina horizontal o rama horizontal del pubis. ¿Está? Esta zona media se puede considerar como cuerpo del pubis. Rama horizontal, cuerpo del pubis. ¿Está? Esta rama que está aquí se llama como rama isquiopubiana, ¿verdad? Y ahí ya habíamos dicho que puede ser una porción descendente y una porción ascendente. Entonces, ustedes lo que tienen que discriminar es en qué sitio, por ejemplo, para el parcial, estuvo marcado. Un segundito, chicos, me van a esperar. Voy a cerrar la puerta porque hay demasiado ruido. Estoy en la carrera, entonces voy a admitir a otros compañeros. Voy a cerrar la puerta un ratito. Bueno, ahí estamos. Vamos a volver. Un ratito le va a ingresar a Oriana. Volvemos al hueso. Este borde del pubis que se continúa con el borde anterior del ilíaco tiene dos prominencias, ¿verdad? Una que estaba más inferior, que le denominamos espinas a las dos, y una más superior. ¿Cómo se llamaba esta prominencia que está acá? Espina ilíaca Ilíaca antero superior. inferior, antero inferior, ¿sí? Abajo y arriba, ¿está? Espina ilíaca antero inferior, espina ilíaca antero superior, y la continuación, este borde que ya es superior se denomina como. Hola, un ratito. Bueno, chicos, estoy en clase. ¿Me puedo aguardar 5 minutitos? Sí está. Puedes buscarle hacia el servicio de lesiones musculoesqueléticas. Puede ser que esté ahí. Sí.
Bueno, discúlpenme por dejarles un ratito, vinieron unos alumnos. Y ya les digo, ya ustedes están en primer año, hablando para que prevengan estas cosas, ¿sí? Ustedes, entre paréntesis, de anatomía, tienen que hacer 30 horas de extensión universitaria para terminar la carrera. Tienen 5 años para hacer esa extensión universitaria. Si no hacen, no se van a recibir, ¿entienden? O sea que traten de hacer ya sus extensiones universitarias y no dejen para el quinto año. Hay gente que le falta 20 horas de extensión y no se va a recibir este año si no termina. Así que ya en primer año les digo, realicen las actividades de extensión, traten de en cada año dividir, o este año voy a hacer 5 horas, el próximo año 5, el próximo año, ¿entienden? Así que eso nada más. Disculpen que use un poquito del tiempo de ustedes. Vamos a continuar. Me avisan cuando vean la presentación. Ahí está. Ahí ven otra vez, le vemos otra vez al coxal, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, esta cresta, borde superior del ala ilíaco, se denominaba como cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca finalizaba en una espina, otra vez superior y otra vez inferior, que se va a denominar como entonces espina ilíaca póstero superior y espina ilíaca póstero inferior. Lo que ustedes ven en esta zona, ¿sí? Sería ¿qué cosa? Una carilla articular que va a tener contacto con ¿qué otro hueso? Esta zona. A ver un poquitito. ¿Qué se va a Con el articular? sacro. Con el sacro, con los alerones, ¿verdad? Entonces, esta zona es la carilla articular destinada al sacro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estas ya tienen el link, así que pueden volver a repasar. Generalmente las estructuras más importantes en el cuerpo del pubis, esa pequeña eminencia por arriba se denomina tubérculo del pubis, recibe la inserción de los rectos. El agujero obturado, que no es marcable, habíamos dicho eso en la clase práctica. La rama superior o ascendente, pueden decirle es superior o ascendente, en eso no hay problema. Esta línea arqueada corresponde al borde interno y en esta zona que habíamos dicho que separaba, ¿cómo se llamaba la línea que separaba la fosa ilíaca en dos sectores que dijimos que no era demasiado clara, que hay que conocer? ¿Cómo se llamaba esa línea? La línea innominada, ¿verdad? Que se describe en vista anterior. Ahora, esta cresta ilíaca de la que estamos hablando tiene 3 labios. ¿Y cuál es la diferencia entre esos labios? La inserción muscular que va a recibir, ¿verdad? Un labio interno, una línea intermedia y un labio externo. Grupos musculares diferentes se van a insertar en esos labios, ¿verdad? Sigamos. Quiero mostrarles. Estas imágenes no son demasiado claras porque son construcciones de vía tomografía, ¿sí? Así que es una imagen requerida, digamos, por estudios complementarios, pero sirve mucho para entender. Bueno, vista externa. La vista, ¿dónde es anterior? A ver, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha de ustedes es anterior? Estamos viendo una vista Hacia la lateral. derecha. Hacia la derecha es posterior o anterior, de atrás o adelante. Atrás hacia la derecha y hacia la izquierda anterior. Izquierda, anterior, ¿verdad? Acá le tenemos a la espina ilíaca, antero superior, póstero superior, ¿verdad? Entonces esto es posterior, esto es anterior y la vista que estamos viendo es lateral. Ahora, esta espina ilíaca póstero inferior se continúa con un borde externo y termina, digamos, en una tuberosidad otra vez que se denomina como espina ciática, ¿sí? O isquiática también, o tuberosidad isquiática, ¿está?
Esta tuberosidad isquiática van a leer en algunos libros que algunos clasifican como menor y mayor. Yo les recomiendo que estudiemos esto como espina ciática y ya a la rama que va en la parte inferior del agujero obturado le llamemos tuberosidad isquiática. Vamos a quedar así, que me parece que es más fácil, ¿verdad? Entonces, espina ciática y ya la de mayor porte, tuberosidad isquiática. Está bien, ¿verdad? Esta escotadura ciática menor es la que se continúa nomás desde la espina ciática a la tuberosidad isquiática, ¿verdad? Esto es más, hay que conocer de forma más descriptiva, ¿verdad? Yo no recuerdo alguna vez que se hayan marcado escotaduras, por ejemplo, en el caso de Coxal. Así que, para tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué hueso es? Fémur, ¿verdad? ¿Qué teníamos en el fémur? A ver un poquito. Una vista anterior. Esto va a corresponder a ¿qué cosa? Cabeza femoral. Cabeza. La cabeza del fémur. Esta zona es conocida como el cuello anatómico del fémur. Esta estructura que está acá, ¿cómo se llama? Trocánter mayor. El Trocánter mayor. trocánter mayor. Muy bien, trocánter mayor. La fosita en la cara interna del trocánter, recordamos, ¿cómo se llama? Fosita Digital. digital, muy bien. Y este pedacito, este segmento que vemos acá, que vamos a ver mejor en una vista posterior, se llama ¿cómo? Trocánter menor. Trocánter menor. Muy bien. Entonces ahí tenemos todas las estructuras, el cuerpo o la diáfisis, y aquí quiero hacer una salvedad que cuando yo les mostré en anatomía dije vamos a llamarle mejor cóndilo lateral o cóndilo medial, porque igual si ustedes ven marcado, por ejemplo, una zona que no sea la prominencia específicamente y ven que no se nota demasiado bien en los huesos que tenemos ahí en anatomía, les recomiendo que si ven marcados en esta zona, nos quedemos con cóndilo medial y cóndilo lateral nada más. Así se entiende perfectamente qué es lo que se está marcando, ¿sí? Porque si ustedes ven el que está marcado por atrás y ponen epicóndilo medial, entonces va a estar mal, porque se refiere a una zona específica o la más prominente de la parte del cóndilo, ¿está? Vieron que el fémur hace esto, y esta zona que no se ve en este hueso, pero está sobreelevada, va a corresponder a ese epicóndilo medial, ¿entienden? Entonces, si no está marcada en la zona en que está más sobreelevada, quédense nomás con cóndilo lateral y cóndilo medial. Y esta cara que está acá, que se va a continuar, ¿verdad? Con el surco intercondilo o la escotadura intercondilia, va a ser una zona articular que va a recibir ¿a qué hueso? ¿Qué articulación se va a formar ahí? La articulación femoropatelar, ¿verdad? Va a recibir a la patela o la rótula en este sector, ¿verdad? Es una carilla articular destinada a recibir a las dos vertientes de la rótula, ¿verdad? Muy bien, aquí está la vista posterior. Esta cresta, que sí se ve bastante bien en los huesos que tenemos, se denominaba cresta intertrocanteria, que es la continuación del borde superior y anterior del trocánter y lo mismo del trocánter menor. ¿Está? Entonces, en la vista posterior habíamos dicho que para darnos cuenta también de en qué vista estamos, ¿verdad? Era importantísimo mirarle al trocánter menor, que se le ve mucho mejor en una vista posterior, ¿verdad? Trocánter mayor, trocánter menor y la unión, la cresta intertrocanteria, ¿verdad? Otra vez diáfisis y por abajo las mismas, solo que en la extremidad inferior se marca mucho mejor esta fosa intercondilia, ¿verdad? La fosa intercondilia, la inserción de qué ligamentos va a recibir. Este arco entrante ahí en la parte inferior del fémur, ¿verdad? Los ligamentos cruzados pueden ser Ligamentos
cruzados, ¿verdad? Las caras medial y lateral de los cóndilos que forman esta fosa intercondilia van a recibir la inserción de esos ligamentos. Muy bien. Ahora, este borde anterior, ¿sí? Estamos en diáfisis femoral. Este borde anterior se va a continuar por arriba y va a tener se va como bifurcar, ¿verdad? Y a esa bifurcación, ¿cómo se le va a denominar? Línea áspera. Esa línea áspera va a tener un labio lateral y un labio medial. Y van a insertarse ahí, por ejemplo, el vasto interno, externo y aductor en las diferentes porciones de esta línea. ¿Está? Ahora, esta línea supracondilia lateral también es una continuación, pero en este caso se bifurca y lo que vamos a tener también es la inserción por encima de los cóndilos, un poquito abarcando acá arriba, qué músculos de la pierna se insertan en los cóndilos, en la región posterior. A ver un poquito, que yo les dije, tienen la misma acción, pero en el grupito de los chicos que estuvieron conmigo, estos dos músculos tienen la misma acción, los músculos de la región posterior de la pierna, pero a diferencia que uno de ellos, ¿verdad?, ayuda a la flexión de la rodilla porque cruza la articulación de la rodilla. Entonces, aparte de ser flexor plantar, es también flexor o sinergista del movimiento de flexión de la rodilla. Que tenemos acá que se inserta, que va hacia la parte posterior de la pierna, cóndilo medial y cóndilo lateral. ¿Recuerdan? Los del tríceps sural. Exactamente, serían los gemelos, ¿verdad? O los gastrocnemios, el músculo gastrocnemio, ¿verdad? El vasto, el gemelo interno y el gemelo externo. Así que en acción muscular no solamente son flexores plantares, sino que sinergistas, repito, de la flexión de rodilla. ¿Está? Muy bien, ¿qué hueso es? Rótula, una vista anterior. La rótula, bueno, tiene forma triangular, tiene un vértice, una base superior o polo superior también, ¿verdad? Y dos bordes laterales. ¿Cómo está cubierta la parte anterior de la rótula? ¿Por qué estructuras? ¿Qué estructuras cruzan? ¿Qué estructuras reciben esta rótula? Ligamento rotuliano. Muy bien, el tendón cuadricipital por arriba, ¿verdad?, llega hasta la base de la rótula y las fibras recubren su cara anterior y desde el vértice van a insertarse ya, en ese caso, como ligamento rotuliano. ¿En dónde? ¿Dónde se inserta el ligamento rotuliano? La tuberosidad anterior de la tibia. En la tuberosidad anterior de la tibia. Vamos a ver también que la rótula tiene un refuerzo ligamentario bastante importante. A los laterales, por ejemplo, vamos a tener a los alerones rotulianos, que son una prolongación de la fascia. En este caso, esto es interno, esto es externo, vasto externo y vasto interno. Entonces van a llegar el refuerzo de fascia y van a conformar lo que denominamos alerones rotulianos. Para que más o menos relacionen con la parte biomecánica, por ejemplo, el vasto interno con esas prolongaciones aponeuróticas que tiene es uno de los encargados de centrar la rótula, ¿sí? Por eso cualquier inestabilidad que haya en la rótula se trabaja haciendo trabajo muscular de vasto interno, por ejemplo, algún deseje que haya en la articulación femoropatelar. ¿Está? Muy bien. Ahora, esta es una vista posterior, ¿sí?, que va a tener dos vertientes. Y estas son las vertientes que habíamos dicho van a articular. ¿En dónde? Yo les dije, va a recibir a las dos vertientes de la rótula, una vertiente interna y una vertiente externa. ¿Dónde se va a articular esto? En el fémur, ¿verdad? En la extremidad inferior, en esa carilla articular.
Hablando de rótula, ¿qué tipo de hueso es la rótula? Huesos de samoideo, bro. Muy bien, ¿por qué? A ver un poquito, ¿por qué era? Porque está en el espesor de los Porque ligamentos. está muy bien, está en el espesor de un ligamento que era la condición para clasificar cómo se samoida un hueso. Muy bien. Ahora, seguimos. Acá ven cómo se articula, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la rótula? ¿Para qué sirve? ¿Qué les parece? Sirve como una polea. Lo que hace es, ahí ya para biomecánica van a aprender, es aumentar el ángulo de extensión de la rodilla. Hace como un fulcro para que el cuádriceps tenga más fuerza en extensión. Eso es la función biomecánica de la rótula. ¿Está? Ahora, seguimos con nuestra tibia, ¿verdad? Y la tibia tenía un borde anterior en la diáfisis y ese borde anterior se continuaba con la cara lateral y esta cara lateral habíamos dicho que podíamos denominar, perdón, el borde lateral podíamos denominarle como borde, ¿qué cosa? Que se insertaba acá, destinado a qué cosa ese borde, Membrana interósea. a la membrana interósea, ¿verdad? Entonces un borde más marcado que va a ser el que vamos a sentir nosotros, digamos, el que está más superficial, y el borde que se continúa, la parte más medial, va a ser el que está destinado, ¿verdad?, a la membrana interósea. Ahora, en la extremidad superior de la tibia, vamos a tener ¿qué cosa? Esta tuberosidad, ¿verdad?, que es la tuberosidad anterior de la tibia, y acá parece que no es muy buena la imagen, pero estas formaciones eran ¿qué cosa? O correspondían a ¿qué cosa? En una vista superior vamos a ver mejor, vamos a ver si no hay. Bueno, no tenemos una vista superior, me parece. No. Bueno. Platillos tibiales, ¿verdad? Platillos tibiales. En el centro íbamos a tener una región que iban a recibir a qué cosa. Acá tiene otro nombre, pero como yo les dije que se llama también. Meseta, puede ser. Puede ser la meseta tibial también, ¿verdad? Pero en la zona intermedia, ¿qué teníamos? Yo le dije que se llamaban espinas tibiales, ¿sí? Acá reconoce por la diferente literatura, ¿verdad?, tubérculo intercondilio lateral y tubérculo intercondilio medial, que no está mal, ¿está? Pueden ustedes también usar esa terminología, pero me parece que es más fácil la espina tibial. No sé, decían ustedes. Muy bien. Este tubérculo de Jerdie, acá no se ve, y en la tibia que tenemos en la morgue, por lo menos la que utilizamos, no es muy evidente. Pero que lo que tenemos que conocer, o por lo menos saber, es que tenemos que buscarle hacia la parte interna o hacia la parte externa de la tibia. Externa. Hacia la parte externa. Acuérdense que este es maleolo tibial y va a estar hacia adentro, ¿verdad? Entonces le buscamos hacia la parte externa. Tubérculo de Jerdie más las espinas, más los cóndilos o mesetas o platillos tibiales, como le quieran llamar, y la tuberosidad. Lo más importante que se describe, ¿verdad? Ahora, en la cara inferior no hay demasiado secreto, ¿verdad? Tenemos la cara articular inferior que se va a articular en la parte inferior. ¿Ya qué articulación vamos a tener en esta zona? Ya va a corresponder la articulación del tobillo, ¿verdad? Entonces, esta carilla articular inferior le podemos denominar también como la articulación talocrural, ¿verdad? Entonces, ya se refiere a la articulación del tobillo y el maleolo tibial, ¿verdad? El maleolo tibial, que es mucho más prominente que el maleolo externo, ¿verdad?, del peroné, ¿sí? Es mucho más fácil de reconocer esto que en el peroné, que se parecen mucho a los extremos superiores e inferiores, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver si tenemos acá el peroné. Y ahí tenemos, ¿verdad? Fíjense cómo la extremidad superior es muy parecida. Esta cabeza del peroné tiene un vértice como más puntiagudo. En cambio, el maleolo es un poco más grueso. Eso yo suelo distinguir así, ¿verdad? Entonces, también la carilla articular es importante para saber qué es superior y qué es inferior. Esta carilla articular es un poquito más oblicua, en cambio esta carilla articular es un poquito más vertical, ¿sí? Esa es una de las pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque justamente acá el peroné en la parte inferior se va a articular con la tibia, ¿verdad? Y va a conformar lo que es la sindesmosis tibia-peronea, ¿verdad? Que es una articulación que no se mueve prácticamente, que es una articulación rígida y lo que hace es asegurar la superficie de contacto que va a tener la articulación talocrural. Ahora, en la parte de extremidad inferior tenemos esa carilla articular, ¿sí? Hacia medial, y la región externa va a corresponder al maleolo lateral. Cabeza, cuello, diáfisis, el borde interóseo que vamos a ver también que es un poco más como fino, ¿verdad? Por la tensión de la membrana interósea. Y qué músculo era el que se insertaba en la cabeza del peroné. Entonces siempre se pregunta, o por qué se ve el peroné en la parte externa de la cabeza que tiene una porción un poco más rugosa, que es la zona de inserción de ese músculo. De los isquiotibiales, ¿cuál se insertaba en la cabeza del peroné? El bíceps femoral. El bíceps femoral, el septo de los isquiotibiales. Muy bien. A ver un poquito, articulación tibio-peronea. Esto también es importante que sepan. Fíjense cómo los maleolos están, o sea, no están, mejor dicho, en el mismo nivel, ¿verdad? Uno está un poquito más bajo, en este caso el maleolo peroneo está un poquito más bajo, ¿verdad? Entonces esto es importante conocer en el futuro, por ejemplo, para fracturas, cuando todavía uno no ve la radiografía y ve, por ejemplo, que este maleolo está al mismo nivel que el maleolo tibial, se puede presumir, ¿verdad?, que hay una fractura donde en la tibia, en el peroné. Hay momentos, o veces, mejor dicho, en que el peroné se fractura y sube. Entonces se igualan los maleolos y ahí uno puede presumir que probablemente, sin ver una placa radiográfica, ¿verdad?, que esté lesionado este huesito, ¿está? Y ahí podemos ver cómo justamente le da la pared lateral para la articulación del tobillo, ¿verdad? O tibio peroneo astragaliano, ¿verdad? El otro nombre que tiene. Bueno, los huesos del pie. A ver si hay otra imagen mejor. Ya no aparece. Bueno, rápidamente de los huesos del pie es muy similar a los huesos a la distribución de los huesos de la mano, ¿verdad? Pero que tenemos básicamente, tenemos al astragalo, tenemos al calcáneo, ¿verdad? Tenemos a los huesos del tarso, ¿verdad? Los cuneiformes o las cuñas, primera, segunda y tercera cuña, el cuboides, el navicular, ¿verdad? Que van a tener o estar articulados de la siguiente forma. Todas estas articulaciones intermetatarsianas van a ser ¿de qué tipo les parece? Son igual, el tipo es similar a las articulaciones del carpo. ¿Qué tipo de articulación entre huesos pequeñitos se puede dar? Huesos pequeñitos, huesos cortos y regulares, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de articulación que pueden tener? Son articulaciones de tipo planas, ¿sí? Entonces,
tipo de articulación corresponde a las articulaciones intermetatarsianas, articulación de tipo plana o artrodia. Está. De la misma manera, la articulación entre los huesos del tarso y del metatarso, estos son los metatarsianos, van a configurarse también como una articulación de tipo plana. Ya los huesos del metatarso con las falanges, ¿sí? ¿Qué tipo les parece que van a ser? Fíjense que tiene un cóndilo y muy similar a la falange del pie también. ¿Les parece condilia, otro cleare o qué van a hacer? Esta articulación, igual que el miembro superior, condilias y interfalángicas trocleares, ¿sí? Esto está bueno que sepan, esta línea tarso-metatarsiana es una línea que se utiliza en pacientes, por ejemplo, con pie diabético que requieren de amputación, ¿sí? Entonces lo que hacen es una desarticulación a este nivel. ¿Qué les parece que, o sea, no es qué les parece, les voy a contar nomás ya porque es un poco complicado, es un poco complejo. Esta línea se desarticula y no es un miembro funcional, porque vos le estás quitando la acción del empuje con el dedo gordo del pie para realizar la marcha, ¿verdad? Entonces, cuando hay pacientes que requieren ya de esta amputación, se les consulta o se les pregunta, ¿verdad? Si no es mejor o no les parece amputar a este nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener un muñón, ¿verdad? O una amputación a este nivel permite que se puedan utilizar órtesis, ¿sí? Y que el paciente tenga una vida más funcional. Solamente que es difícil para el paciente aceptar que en vez de que se le ampute una parte del pie, se le ampute por encima del tobillo, ¿verdad? Es una decisión seguramente difícil. Pero funcionalmente esta es la articulación que nosotros, por ejemplo, como kinesiólogos podemos rehabilitar con más diversidad y opciones de tratamiento. ¿Está? Muy bien, ahí hicimos un repasito rápido de pie. Vamos ahora a articulación de la rodilla. Articulación de la rodilla, pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Bueno. Con respecto a la articulación de la rodilla, siempre que es lo que consultamos o pregunto de la articulación de la rodilla, ¿qué tipo de articulación es? ¿Verdad? Es una articulación de tipo diartrosis y el subtipo que les parece en generalidades le habíamos puesto la articulación de la rodilla como una articulación un poco especial, ¿verdad? Porque era de tipo bicondilia o doble condilia, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos era subclasificarle otra vez y denominarle como una articulación bicondilia. Dos cóndilos para las dos mesetas tibiales en la extremidad superior de la tibia, ¿verdad? Ahora, esta articulación, la femorotibial, va a ser una de las que van a conformar el complejo articular de la rodilla porque también tenemos la femororotuliana, ¿verdad? Entonces, esta articulación de la rodilla tiene bastante tejido conjuntivo, mucho refuerzo a nivel de ligamentos. Y los ligamentos, por ejemplo, se van a clasificar en ligamentos intrínsecos y extrínsecos. ¿Por qué les parece que vamos a tener ligamentos intrínsecos y extrínsecos? Los ligamentos cruzados, por ejemplo, que ya vimos en la morgue, ¿van a ser intrínsecos o extrínsecos? ¿Están dentro o fuera de la articulación? Ups. Bueno. Están dentro de la articulación. Entonces, por eso son denominados ligamentos intrínsecos. Muy bien.
Vamos a las superficies articulares, ¿verdad? La extremidad inferior del fémur junto con los cóndilos femorales, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también describir la morfología de los cóndilos. En el caso del cóndilo medial es está un poco más descendido, un poco más inclinado, y el cóndilo lateral tiene mucha más superficie. Este cóndilo lateral va a articular directamente con las mesetas en la zona intermedia, pero en la zona lateral vamos a tener un refuerzo fibrocartilaginoso que van a hacer ¿qué cosa? Que van a conformar también van a ser también parte de las superficies articulares de la rodilla. ¿Qué cosa vamos a tener acá en la parte interarticular? Entre los dos segmentos óseos vamos a tener fibrocartílago, que se van a denominar como, recuerden, Meniscos. los meniscos, ¿verdad? Entonces, si vamos a describir a los meniscos, vamos a decir que son formaciones fibrocartilaginosas y la forma que vamos a recordar la mnemotecnia, ¿verdad? El medial tenía forma de C, y después el lateral tenía forma de O, ¿verdad? Muy bien. Entonces, que en un corte, hasta ahí ya tenemos una parte de la descripción, que en un corte, en este caso frontal, va a tener una forma triangular, que les voy a mostrar después, porque el menisco, por ejemplo, por esa forma triangular que tiene en ese corte, tiene zonas que reciben mayor cantidad de irrigación, reciben mayor cantidad de sangre, ¿verdad? En síntesis. Entonces, hay zonas en donde se lesiona el menisco y cuesta cicatrizar, y hay zonas donde puede cicatrizar, o la lesión sola con el curso natural puede revertirse, ¿verdad? Y esas zonas que no pueden cicatrizarse son las que generalmente van para una meniscectomía, ¿verdad? Una sutura meniscal y demás. Entonces, lo que decíamos con respecto a los cóndilos, ¿verdad? Este cóndilo medial era un poco más inclinado, pero la vertiente y la zona que iba a recibir a la rótula era mucho más pequeña. Entonces, por eso es que la inestabilidad de la rótula se puede dar mayormente en la zona medial, porque fíjense que la zona de contacto es más pequeñita, ¿verdad? Que todo esto. Es más fácil que la rótula entonces se luce hacia medial que hacia lateral, que tiene mayor contacto, ¿verdad? Con la parte femoral. Siguiente, ahí otra vez todo lo que es rótula, voy a continuar. Muy bien, esta sí es una vista superior de ¿qué cosa? De la tibia, ¿verdad? De la extremidad superior de la tibia. Entonces vemos las carillas articulares, ¿verdad? Parte de las mesetas, y esta zona intermedia que estaba en la tibia. ¿Cómo se denominaba esta zona? Teníamos dos regiones que iban a estar delimitadas por estas estructuras que están acá, que son las espinas, ¿verdad? Entonces íbamos a tener una zona anterior y una zona posterior, ¿verdad? La zona anterior se iba a denominar región preestilia, y la zona posterior se iba a denominar como región retroestilia. Iba a recibir ¿qué cosa? Estas estructuras, esto pintadito en azul, celeste, y esto en verde. ¿Qué cosa es lo que quiere representar? Son inserciones, ¿verdad? ¿De qué estructuras? Ligamentos cruzados. Ligamentos cruzados. ¿Y qué más se inserta también en esas zonas? Los meniscos justamente necesitan también de un anclaje a nivel de la tibia. Ahí está. Cuando estudiemos meniscos vamos a ver que terminan sus extremidades en un cuerno anterior y en un cuerno posterior, ¿sí? Entonces, el día de mañana ustedes, por ejemplo, cuando lean los informes o cuando vean en una resonancia magnética en los informes de lesión meniscal,
se va a referir de esa manera, como nos referimos en anatomía, ¿sí? Lesión del cuerno anterior, ¿sí? Del menisco medial. ¿Qué quiere decir? Que a este nivel está la lesión. Lesión del cuerno posterior del menisco lateral, a esta lesión, ¿sí? Entonces, si yo voy a describir la inserción, por ejemplo, del menisco medial, voy a decir que se inserta en la región preestilia y se continúa hacia la región retroestilia homolateral del mismo lado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? Si ustedes fijan esta imagen y recuerdan así, no sé si algunos son más, ¿cómo les digo? Fijan más las imágenes para estudiar. Algunos seguramente estudian con mapa conceptual, otros escribiendo, otros hablando. Ahora cada uno tiene su forma de estudiar. Pero si se acuerdan de esta imagen, ya solitos van a acordarse de la inserción meniscal y de ligamentos cruzados. Espera, hacemos una línea imaginaria acá. Esto es preestilia, retroestilia. Homolateral para los meniscos, las inserciones. ¿Está? Muy bien, ahora. Esto que ven ustedes, esto es anterior, ¿verdad? Esto es tuberosidad anterior de la tibia. Va desde la región preestilia, el ligamento cruzado anterior, ¿hasta dónde? ¿Dónde habíamos dicho? Se inserta la escotadura intercondilia, ¿pero en qué cara? Si voy a describir inserción del ligamento cruzado anterior, voy a decir que va a ir hasta la cara medial del cóndilo. ¿Esto qué es? ¿Interno o externo? Externo. Externo del cóndilo lateral. Hasta la cara medial del cóndilo lateral. ¿Sí? Bueno, así que vamos a practicar eso. Esta imagen es la que van a ver que es la misma si estudian con la target. Yo quité la target, ¿sí? Así que está mucho más especificada la zona, ¿verdad? Y incluyen otras estructuras como el tendón rotuliano. La otra está como más sencillita, ¿verdad? Muy bien. Quiero mostrarles la cara triangular que tienen los meniscos. Esto nada más, para que a veces le gusta el Ferrecale, siempre pregunta. Estos meniscos están unidos hacia adelante con una cintilla, ¿verdad? Que es un ligamento, ¿verdad? Tejido conjuntivo, que se denomina ligamento yugal, o sea que los meniscos no es que están totalmente independientes. Hay un ligamento que se llama ligamento yugal o transverso de la rodilla que fija las extremidades anteriores de los meniscos. Entonces, están comunicados estos meniscos. ¿Cuál es la función de los meniscos? A ver un poquitito. Díganme un poco una o dos que se les ocurra. Considerando que la rodilla es una articulación que recibe carga, ¿verdad? Igual que la cadera recibe nuestro peso, ¿verdad? Distribuido en ambos miembros inferiores, ¿verdad? Pero recibe peso y cuando saltamos, por ejemplo, o cuando trotamos, ¿verdad? Recibe una fuerza axial que cruza la articulación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pueden ayudar estas formaciones de fibrocartílago? Resortes o amortiguaciones puede ser, profe. Claro, bien, esa es una de las funciones, ¿verdad? Amortiguar la carga axial, ¿verdad? Amortiguar la carga axial, ¿verdad? Uno. Segundo, ¿ven o se acuerdan de las mesetas tibiales que vemos en la morgue? ¿Son excavadas o son planitas?
¿Cómo son? ¿Tienen una escotadura bien marcada o son planitas? Son más planos. Son más planas, ¿verdad? Entonces, lo que hacen estos meniscos es aumentar un poco la profundidad de la meseta tibial, ¿verdad? Lateral y medial. Uno. Y por ende, al aumentar la profundidad, lo que hace es ayudar a la estabilidad de la rodilla y la congruencia articular. 4 ya tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, conozcan sobre las funciones de este menisco, porque el día de mañana, si les gusta la parte traumatológica, hay mucha lesión meniscal, van a rehabilitar. Bueno, quiero mostrarles ya está el menisco. Ahí está. Este es un menisco, ¿verdad? Y acá tenemos el corte, es muy pequeñita la imagen, pero logran entender, ¿verdad? Este sería un corte frontal de un menisco. Y ahí podemos ver cómo tiene esa forma triangular, ¿verdad? Entonces tiene caras articulares, ¿verdad? En contacto con el cartílago, este cartílago articular que va a recubrir, ¿verdad? El cartílago hialino articular. Y tiene una cara, ¿verdad? Que va a ser una cara periférica que va a recibir alguna fibra. En el caso, por ejemplo, del menisco interno, va a recibir inserciones de ligamento colateral medial, ¿verdad? Entonces, por eso es que si hay una lesión en el menisco o en el ligamento, puede haber también lesiones comunes, ¿verdad? Si se lesionan a este nivel, se va a lesionar el menisco y el ligamento colateral medial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta zona, la zona más periférica, vamos a llamarle zona roja, la zona intermedia, zona roja blanca, y la zona más central del menisco es la zona blanca blanca. Zonas vasculares del menisco. ¿Les parece que si hay una lesión a este nivel va a cicatrizar más rápido o menos rápido que una lesión en la periferia? ¿Qué les parece? Va a tardar más. Sí, porque está desprovista, ¿verdad?, de irrigación. Entonces, hay una lesión, por ejemplo, que se llama en asa de Valle, donde se lesiona toda esta zona del menisco y ya no es de reparación o de tratamiento conservador, sino que se repara quirúrgicamente. Esta imagen que ustedes ven acá abajo es una artrografía donde vemos la vascularización del menisco y fíjense cómo va solamente a la periferia, o sea que mientras más lateral sea la lesión, entonces tiene más probabilidades de que la resolución sea conservadora o menos invasiva, ¿verdad? Vamos otra vez a nuestros ligamentos. Los medios de unión de la articulación, siempre hablamos de la cápsula articular y los ligamentos, que son diferenciaciones de esta cápsula, ¿verdad? Tenemos ligamentos anteriores, posteriores, laterales, ¿verdad?, o colaterales, y los ligamentos cruzados, anteriores, posteriores y colaterales, ligamentos extrínsecos, ¿sí? Y ligamentos cruzados, ligamentos intrínsecos de la articulación de la rodilla. Este ligamento rotuliano ya le conocemos más que bien, ¿verdad? Ya le vimos también en la clase práctica, ¿verdad? Sabemos de sus características, es uno de los tendones más potentes, ¿verdad? Y ya sabemos también la inserción. Ahora, estos ligamentos colaterales que están acá, ¿sí? Y acá, se puede ver. Si vamos a describir la inserción de estos ligamentos colaterales, en este caso el colateral externo y el colateral interno, ¿cómo podemos describir? ¿Qué son estas estructuras del fémur? Acá y acá. ¿Cómo se llaman esas partes del fémur en la extremidad inferior? Habíamos dicho que cómo íbamos a quedar. Cóndilo. Como los cóndilos, ¿verdad?
Entonces, el ligamento colateral externo va del cóndilo lateral a la cabeza del, ¿cómo se llama este hueso? Peroné, ¿verdad? Pero no. Cóndilo, exactamente, cóndilo lateral a la cabeza del peroné. Y si voy a describir la inserción de mi colateral medial, cóndilo medial a la cara interna de la extremidad superior de la tibia. En esta zona hay un tendón que se inserta también, que se llama tendón de la pata de ganso, ¿verdad? Cubierto. Este sería un plano más profundo y un plano más superficial. Vamos a tener a ese tendón por encima. ¿Cuáles músculos formaban ese tendón? Sartorio, grácil y el semimembranoso. Al semitendinoso. Semitendinoso, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué les digo? Porque así como hay tendinopatías del tendón rotuliano, el ligamento rotuliano, también hay tendinopatías de la pata de ganso. Entonces, donde palpo yo y palpo justamente en la zona de inserción. Y pueden darse cuenta que el menisco medial está más en íntima relación con este ligamento. Entonces, por eso es que este ligamento envía fibras de inserción al menisco interno, ¿sí? Por eso es que cualquier lesión del ligamento o del menisco puede afectar también al otro componente, ¿verdad? Entonces, yo le había dicho, no recuerdo si les hablé de la triada maldita de la rodilla. Son varios grupos y no sé si a todos les digo lo mismo, me confundo un poco. No, profe. De la triada, ¿no? Es una lesión muy común, o sea, no común, es una lesión un poco más grave que las otras lesiones, que justamente se llama la triada maldita de la rodilla. ¿Por qué? Porque se lesiona el ligamento colateral interno, el menisco interno y el ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Entonces, cuando van en tercer año les va a preguntar el profe Arturo en semiología quirúrgica. Muy bien, seguimos. En cuanto a los refuerzos que vamos a tener, habíamos dicho que la rótula recibía a los laterales la fascia de los bastos y van a conformar los alerones rotulianos, en este caso lateral y medial, ¿verdad? Alerones rotulianos, tendón cuadricipital, tendón rotuliano, ligamento rotuliano, alerones rotulianos que van a insertarse desde, ¿cómo voy a describir? Acá está la rótula, ¿verdad? Este es su vértice inferior, su base, desde el borde medial de la rótula hasta mi cóndilo medial, ¿verdad? Y de la misma manera hacia el lateral. Bueno, esto es lo que les decía, alguna vez les dije también en la clase práctica, este es el preparado que se quita para reemplazar el ligamento cruzado anterior si hay lesión. Entonces fíjense cómo se quita. Un taco se le llama, ¿verdad? Un taco, prácticamente se quita el vértice de la rótula y un poquito de la tuberosidad anterior de la tibia, y es lo que se introduce en los túneles, ¿verdad? En las mismas inserciones, en las mismas zonas anatómicas donde se inserta el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Esto es lo que trata de reemplazar ese ligamento si está lesionado. Ahí está. Muy bien. Ya hablamos de los retináculos. Retináculo se refiere a lo que son los alerones rotulianos, ¿sí? Esta diapositiva me acuerdo que yo utilicé en la Target, así que con ese término van a encontrar en ese libro. Está. Por ahí si están estudiando de otro y dice alerones, por ejemplo, el texto que es más viejito habla de esa manera, entonces es lo mismo.
Bueno, vamos hacia la parte posterior. En la parte posterior tenemos un ligamento que es un poco menos denso, digamos, que en la parte anterior, y se dispone de forma oblicua, así que es el ligamento popliteo oblicuo o de Winslow, ¿verdad? Va diagonalmente hacia arriba y se extiende, no es únicamente no es acintado y terminado, sino que tiene varias fibras, pero que van a seguir ese trayecto, ¿verdad? ¿Qué pasa con este ligamento popliteo de Winslow? Recibe fibras de qué músculo, del músculo semimembranoso, porque va a tener un tendón recurrente. El semimembranoso va para abajo y este ligamento va a recibir las fibras y se va a denominar o se va a conformar por fibras también del tendón recurrente del semimembranoso. Eso para tener en cuenta. Muy bien, ya hablamos de los ligamentos laterales. Los pliegues sinoviales, que son importantes de conocer. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Qué son estos pliegues sinoviales? Son bolsas que van a estar formadas en lugares estratégicos para evitar la fricción a nivel articular. ¿Está? Por ejemplo, la bolsa suprarrotuliana va a ser una prolongación de la sinovial por encima o por arriba de la base de la rótula. ¿Está? La prolongación poplitea va a estar hacia posterior, ¿sí? Y los divertículos supracondilios también hacia la parte de la extremidad inferior del fémur. Todos estos pliegues sinoviales van acompañados de pequeños cuerpos adiposos que, como les digo, la función principal va a ser la de evitar la fricción entre los planos o ligamentosos o óseos musculares, ¿verdad? Entonces, para eso van a servir estos pliegues. Ejemplo, cuerpo adiposo infrarrotuliano, ¿verdad? Va a disminuir la fricción entre el espacio entre el tendón y la tibia antes de llegar a la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Grasa poplítea en la región posterior, esto sí, a lo mejor ya no vemos en el preparado en el tejido adiposo, pero ya en la parte, en la región posterior de la rodilla, lo que va a hacer ese rombo poplito, en todo lo que pasa en la fosa poplitea, vamos a encontrar tejido adiposo también que va a asegurar la fricción acá, no tanto de elementos óseos ni musculares, sino más bien de elementos vasculares que van a pasar por ahí, ¿verdad? La irrigación de la articulación de la rodilla. Esto es, este músculo que ustedes ven acá es, ¿cuál músculo? Está en la región medial, ¿verdad? ¿Qué les parece que es? Semimembranoso. Esta arteria, región interna, este es el aductor. ¿Cuál de los aductores le da? Mayor. El aductor mayor, muy bien. Creo que le dije muchas veces, ¿verdad? El aductor mayor formaba el anillo de quién. Acuérdense del nombre, porque el profe Medina. Under. Exactamente. Entonces, para que pase la arteria femoral, ¿qué arteria? ¿Cuál eran las arterias que teníamos? Femoral no es una sola, ¿verdad? Ya diferentes. Esta arteria femoral, ahí estaba la femoral propia, ¿verdad? Después teníamos la femoral común y después teníamos la femoral profunda. La femoral común, ¿sí? Cruzaba ese anillo y se hacía posterior y formaba ¿qué cosa? O se continuaba como ¿qué arteria? Poplitea. Poplitea, ¿verdad? Entonces, irrigación de la rodilla, van a participar la arteria femoral común, ¿sí? Con las arterias geniculares mediales y laterales que van a formar el círculo arterial de la rodilla,
pero también va a participar esta arteria que está acá, que va a ser una de las circunflexas femorales, rama de la arteria femoral profunda, ¿sí? Esas son las arterias que van a formar desde la femoral a la, van a aportar, ¿verdad?, la irrigación de la rodilla. Ahora, desde la parte inferior, la arteria poplitea, ¿verdad?, va a descender en vía ramos articulares, pero también esta arteria que está acá, ¿sí? Entonces le pueden ver esta que se continúa como arteria tibial posterior. Antes va a tener una arteria que se va a denominar recurrente, que también va a aportar a la irrigación. Círculo arterial de la rodilla. Tibial posterior, femoral profunda y femoral común, con todas sus ramas, ¿verdad? Y acá podemos ver otra vez, esto ya mostramos, ¿verdad?, cómo llegan a también ese círculo arterial, va a ser la que aporta para la irrigación del menisco, ¿verdad? Nervios de la rodilla o la parte sensitiva y motora, ¿verdad? Tibial, peroneo común, obturador y femoral. Nervio femoral o crural. Si se lesiona el nervio femoral, ¿qué movimientos en la rodilla nos vamos a tener? A ver un poco, si hay una lesión del nervio femoral, ¿qué movimientos de la rodilla o qué movimientos nos vamos a poder realizar? Puede ser la extensión, bro. Sí, Brian, ¿por qué es la extensión? No sé si sos Brian, perdón, no puedo ver, pero me pareció que era. Disculpa. Nico es profe. Ay, Nico, discúlpame. Sin disculpas. Director. No puedo decirte punto más, madre, porque no puedo darte. A ver, ¿por qué, Nico? Decirle a tu compañero o alguien que quiera ayudar. ¿A quién le inerva el nervio? Porque le inerva al recto, o sea, que al cuádriceps. Porque le inerva al cuádriceps, ¿verdad? Tiene, de hecho, una de las ramas del nervio crural era el nervio del cuádriceps. Y el nervio del cuádriceps no es un nervio solito, sino que son varias ramas que van a ir a cada vientre muscular del cuádriceps, ¿verdad? El vasto interno va a tener su rama, el crural va a tener su rama, ¿sí? Así que el nervio crural es un nervio fundamental para la extensión de la rodilla. El nervio, bueno, vamos a después cuando veamos plexo lumbar a repasar eso. Movimientos de la rodilla. Movimientos de la rodilla. Flexión y extensión. Ahí está. Movimientos de la rodilla, flexo, extensión. Y describimos la flexión, la oposición de la pierna sobre el muslo y a la inversa para la extensión. La extensión de la rodilla puede considerarse normal si va más allá de 5 a 10 grados. Ustedes conocen, por ejemplo, gente que seguramente se fijaron alguna vez que parece que está como más extendida la rodilla, ¿verdad? O Sí. no se fijaron nunca, ¿eh? Como más arqueada parece la rodilla hacia atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, en esas personas, la extensión está un poquito más aumentada, ¿está? Y se denomina esa posición como un varo de rodilla. Varo de rodilla. Y eso es malo, profe. No es malo, pero no ayuda Es si hay, genético, profesor. sí, no ayuda si hay una lesión, por ejemplo. ¿Sí? Si hay una lesión,
hay que ver muchas condiciones biomecánicas que pueden hacer que mantenga o que aumente la lesión y demás. Porque no todos los que tienen así la rodilla, por ejemplo, están con dolor ni nada, ¿verdad? Entonces, son las personas con hiperlaxitud generalmente esos grados de extensión. Pero las personas con hiperlaxitud tienen laxitud también en otras zonas. La hiperlaxitud se comprueba, o sea, hace digamos, la semiología. Uno, en la rodilla, fijarse, ¿verdad? Segundo, en el codo, si puede extender mucho más, ¿verdad? Seguro que acá entre nosotros ahora somos 70, me parece, no puedo ver la cantidad que estamos conectados. 70, ¿verdad? Entonces, alguno de nosotros ha de ser acá aumentado en su laxitud. Algunos seguro es hiperlaxo, ¿verdad? Van a darse cuenta que a medida que vayan cursando, sí o sí se salen todos los hiperlaxos porque las pruebas no son las mismas, salen más amplitud articular, o sea, son mucho más, el movimiento es más amplio y por ende, porque el movimiento es más amplio, un hiperlaxo, por ejemplo, tiene el hombro más inestable o las articulaciones más inestables. ¿Está? Muy bien. Yo, por ejemplo, tengo pierna arqueada, ese hombro más. Pero hacia adelante, hacia atrás. Se abre, se va hacia la parte externa más o menos. Esos son los desejes. Ahí vamos a estudiar ahora. Puede ir hacia atrás de lo que estamos hablando y puede, famoso, eso es como se dice en término coloquial. Sí, ¿verdad? Que entra para adentro. En las mujeres lo es un poco más, es el ángulo, nosotros le llamamos ángulo CUF, que es el eje del fémur con el eje de la rótula y se toma el ángulo, ¿verdad? Y cuando ese ángulo está aumentado, entonces de repente en la mujer está un poco más aumentado, nosotros tenemos un poquito más para adentro el eje femoral que los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos más ensanchadas las caderas, porque la pelvis es más amplia, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar a luz, entonces la anatomía, ¿verdad?, se ajusta a los requerimientos. Entonces, por eso es que las piernas, la extremidad inferior del fémur y la rótula están un poquito más para adentro, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir porque si no, le hablo de biomecánica. En cuanto a los movimientos, yo les había dicho, hay movimientos también de rotación en la articulación de la rodilla. La rotación interna y la rotación externa. Pero estos movimientos, por favor, acuérdense que no son movimientos voluntarios puros de la articulación de la rodilla, sino que estos movimientos, en el caso de las rotaciones, tienen que ir acompañadas de la flexión de rodilla, ¿sí? Hablamos de rotaciones durante el movimiento de la flexión, ¿verdad? Puedo llevar para afuera el pie, puedo llevar para afuera el pie, pero no son movimientos muy amplios, ¿está? En forma de sedentación, eso se hace, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Estando sentado se hace la rotación, Exactamente, ¿verdad? con la rodilla en flexión podemos corroborar los movimientos de rotación específicamente tibial, porque se realiza exclusivamente en la relación que tienen los cóndilos con la meseta tibial. Entonces pueden ver, por ejemplo, que la rotación externa, ¿verdad? Esto, llevar el pie para afuera, tiene 30 a 40 grados de amplitud y fíjense qué poquita es la rotación interna, solamente 10 grados, ¿verdad? Pero lo que tienen que acordarse, por favor acuérdense y no pongan ahora el movimiento de la rodilla rotación pura, ni rotación interna, rotación externa, es que tienen que estar acompañados del movimiento de flexión. Si a mí me preguntan, o si tengo un cuestionario que dice cuáles son los movimientos de la rodilla y dice A y B, entonces flexión y extensión, ¿sí? Si dice A, B y C y D, ahí sí le puedo poner las rotaciones. O si ustedes quieren especificar
flexión y extensión y movimientos de rotación interna y externa asociados. Esa es la respuesta correcta, ¿está? Muy bien. Continuamos entonces. Músculos motores de la rodilla, ¿verdad? Vamos a ver ya la región posterior. Vista posterior, se entiende, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá que es esto que estamos viendo acá que es, ¿qué músculo es? El Qué glúteo mayor. mayor. Glúteo mayor. Glúteo mayor, ¿verdad? Esto es lateral, esto es interno, ¿sí? Medial, lateral. Si esto es lateral, esta zona medio gris, ¿a qué estructura va a corresponder? Tracto iliotibial. Exactamente, o la banda iliotibial, ¿verdad? Y esta partecita, no sé si ya ven, va a corresponder al músculo Tensor de la fascia lata. tensor de la fascia lata. Muy bien. Bueno, músculos de la región posterior. Bíceps femoral o crural, semitendinoso y semimembranoso. Para recordar músculos de la región medial, todos los aductores recto interno y pectíneo, cómo estaban inervados. Acuérdense, porque este siempre es el septo de la región del compartimiento medial. ¿Cómo está inervado el compartimiento medial? Nervio obturador puede ser. Nervio obturador y mi excepto, o no excepto mejor dicho, no excepto digo, sino que el que recibía doble inervación, ¿cuál era? El crural también colaboraba a la inervación del aductor o aproximador, también si le quieren llamar. ¿Cuál? Mayor. El mayor, ¿sí? O sea, el aductor mayor recibe doble inervación, obturador y crural. Muy bien, y compartimiento anterior, eso ya dieron con el profe, ¿verdad? Ya desarrollaron. Bueno, vamos con el bíceps femoral. Tiene una porción larga y una porción corta. ¿Cuál era la más profunda? ¿La larga o la corta? Esto que vemos acá de lila es la porción corta y es más profunda y un poco más lateral. Ahí está. La larga va directamente desde la tuberosidad isquiática, por eso isquiotibiales, pero como era el septo, se insertaba en la cabeza del peroné y también envía un poquito de fibras al cóndilo externo y al ligamento colateral externo. Cabeza del peroné, enviando también fibras al cóndilo lateral externo y ligamento colateral externo. Ahora, lo que habíamos dicho, esta porción corta era la que iba a insertarse en el labio externo de la línea áspera y la cresta, ¿qué quiere decir la cresta supracondilia lateral? ¿Qué les parece? Tiene un nombre medio raro, pero ¿a qué zona se está refiriendo? El cóndilo lateral. Por encima del cóndilo. Por encima del cóndilo lateral. ¿Sí? A veces tiene un nombre medio raro, pero traten de discriminar la continuación del borde del cóndilo lateral hacia arriba. Ahí también, sí. Muy bien. ¿Cómo también se llama esa parte?
Eh, cuando yo me preguntaba Sí, profe. de la cresta supracondral, eso me preguntabas. Ese. Ah, no. Sí, profe. Y ¿cuál es la acción del músculo bíceps? Comparten la acción de los músculos isquiotibiales, ¿verdad? Pero hay algunas pequeñas diferencias con respecto a justamente esta rotación ciliar, ¿verdad? ¿Qué acción tienen los isquiotibiales en general? Flexionan las piernas sobre el muslo. Flexionan las piernas sobre el muslo y además tienen una acción a nivel superior, a nivel de la articulación sacroperoneal, que van a hacer también. Abducir puede ser, profe. Abducir o abducir. Conven. No, van a llevar al muslo en extensión, ¿sí? Los isquiotibiales van a ser flexores de la rodilla y extensores de la articulación sacromotor extensor de la garganta, ¿sí? Por eso es que se hace ese famoso ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio de gimnasia que hace acá? En inglés, lift, algo así. O, ¿cómo se llama en español? Algunos que se va al gimnasio dicen alguna vez o más, ¿no? ¿No? O con los hacen el ejercicio. Bueno, entonces, ese muerto es el ejercicio que trabaja. De la cadera. Exactamente. ¿Qué pasa? Uno levanta el peso en una semiflexión de rodilla y luego baja lentamente. Excéntrica, en contracción excéntrica, porque bajabas despacito el peso. Entonces los isquiotibiales ¿qué están haciendo ahí? Resistiendo o están frenando el movimiento. ¿Sí? Entonces, ese por ejemplo es un movimiento clásico, el excéntrico de los isquiotibiales. ¿Está? Bueno, vamos al semitendinoso, ¿verdad? Otra vez tuberosidad isquiotica. Este sí va más inferior a la diáfisis tibial en la cara interna, ¿verdad? Diáfisis tibial en la cara interna, tercio superior. Fíjense un poco en la localización de este semitendinoso. ¿Les parece si esto es medial, esto es lateral? La activación del semitendinoso va a producir una rotación interna o externa. Interno. Externa, profe, ¿verdad? Ahí se contrae. Externa. Fíjense que si esto se acorta, la tibia va a girar para adentro o para afuera. Para afuera. Va a girar, va a ser una rotación externa. ¿Está? Entonces, y al igual que este músculo que está acá, ¿ven? Bueno, voy a aclarar algo ahí. Estamos viendo una vista posterior. ¿Quién me dijo rotación interna? Yo, profe. ¿Quién sos vos? Pregunto. No me quiero equivocar. Alejandro, profe. Ale Ávila. Tenés razón, Alejandro, porque en una vista posterior para mí va a ser externa, pero en una vista anterior, que es la posición anatómica, que es la que tenemos que seguir,
la tibia va a girar hacia adentro. O sea que el movimiento de rotación tibial generado por el semitendinoso y el semimembranoso es de rotación interna. Ahí está. Muy bien. Semimembranoso más profundo, este generalmente es el que se lesionan los futbolistas con las roturas fibrilares por la desorganización que tiene en cuanto a la dirección de sus fibras. Ya les había dicho, ¿verdad? Y justamente este también es el que va a tener una inserción que se va a prolongar y va a formar ese tendón recurrente para reforzar nuestro ligamento poquito. Otra vez, comparten inserción, o sea, comparten origen isquiotibial, tuberosidad isquiática, así sin mucha vuelta. Y también va hasta, no le digan solamente tibia, si el profe Recalde les pregunta porque tienen que identificar la zona, ¿verdad? Entonces puedo decir la cara medial de la extremidad superior o el tercio superior de la diáfisis tibial, que va un poquito más abajo, ¿verdad? Tercio superior, cara interna de la tibia, ¿verdad? Está mejor. Bueno, ya hablamos de de los movimientos. Una cosa más que tiene más que ver con biomecánica, pero para conocer. Nosotros flexionamos y extendemos la rodilla, pero artrocinemáticamente, ¿qué quiere decir artrocinemáticamente? Son los movimientos que se producen con respecto a cómo se deslizan, por ejemplo, los segmentos óseos. Entonces, ¿qué pasa en una flexión de rodilla? La tibia, habíamos dicho que se asocia a movimientos de rotación, ¿sí? Se desliza para atrás y también hay un movimiento de rodamiento del fémur, ¿sí? Los cóndilos, como tienen forma más, digamos, se asemejan a una forma lo más esférica que podamos imaginarnos, ¿verdad? Producen ese movimiento de rodamiento, o sea que para que todos estos dos movimientos se produzcan, se tienen que cumplir este tipo de movimiento a nivel articular. Esta rueda, se deslizan y giran o producen el spin o rotación interna y externa tibial. Así que es un poco complejo el movimiento de la rodilla, no solamente se limita a la flexión y extensión, hay muchos movimientos que a nivel articular se producen. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo, si la tibia no está rotando correctamente, produce sobrecarga de cierto ligamento, como lo cruzamos, ¿verdad? Muy bien, las relaciones. Este nervio que está acá, ¿cómo se llama? Ciático. El nervio ciático, ¿verdad? Que es una de las principales relaciones y habíamos dicho justamente ayer que el nervio ciático, el trayecto describíamos luego entre la región medial y lateral de este compartimiento posterior, ¿verdad? Y justamente acá vemos cómo nuestro nervio ciático mayor envía una rama para el semitendinoso, una rama para el semimembranoso, una rama para el bíceps. Conclusión, inervación del compartimiento posterior, nervio ciático mayor, ¿verdad? Este nervio ciático mayor, ven este nervio que está acá, tenía un hermano, digámosle, que se denominaba ciático menor, ¿verdad? O glúteo. ¿Cuál era ese? ¿Se acuerdan que se llamaba diferente? Glúteo inferior. Inferior, muy bien, que iba justamente a inervar al glúteo mayor. Y luego tenemos el glúteo superior, que ya no son
no forman parte, digamos, de como ramas terminales, sino más bien son ramas colaterales de nuestro plexo sacro. ¿Qué otras estructuras importantes vemos acá que podemos aprovechar para mirar? Glúteo mayor. Glúteo, esto que está seccionado, glúteo seccionado Mediano. mediano, y el último, el más profundo, el glúteo menor. Músculo, este que está acá, ¿cómo se llama? Piramidal puede ser. Piramidal o piriforme. Músculo gemino Superior, superior, músculo obturador interno. obturador interno y músculo gemino Gemino inferior. último, Cuadrado cruel. cuadrado, plural o femoral. Muy bien. Estas imágenes son de Netter. Estudien con estas imágenes. ¿Está? Muy bien. Nuestro nervio ciático. Acuérdense que el ciático puede dividirse arriba, abajo, o sea, es muy variable la zona en que se divide, ¿verdad? Y se dividía en qué, ¿en cuántas ramas? 2. En dos, ¿verdad? ¿Que eran cuáles? Uno va a la región externa y otro para la interna. Muy bien. ¿Y qué se delimita en esta región? A ver un poquitito. Uno. Semimembranoso, ¿verdad? Bíceps. Y estos que están acá abajo, estas dos porciones o vientres musculares corresponden a qué músculos? Los gemelos. Gemelos. Estoy citando límites del rombo Rumbo. popliteo. Fosa poplitea. Contenido, bifurcación o división, les digo porque vamos a referirnos como bifurcación arteria para no confundirnos. División del nervio ciático mayor en sus dos ramas, ciático popliteo interno y ciático popliteo externo, ¿verdad? ¿Qué músculo perforaba el ciático popliteo externo? Aclaro que estas estructuras nerviosas, si leen de otros libros, también se pueden llamar peroneo común y nervio tibial, ¿sí? Si leen de otros libros que no sea Patarjet, por ejemplo. ¿Qué músculo perforaba el ciático oblicuo externo o peroneo común? Pero no raro. Peroneo lateral largo, para dividirse en dos ramas, peroneo profundo y peroneo superficial. Ahí está. Sin embargo, el ciático popliteo interno cruzaba ¿a qué músculo? ¿O qué anillo iba a cruzar? Toleo. El anillo del sóleo, y se continuaba como nervio tibial. Muy bien. Vamos ahora. ¿A qué hora tienen tenemos todavía, ¿verdad? ¿A qué hora tienen con el profe Medina? 4:30, profe. De 3 a 4 era con el profe Recalde, ¿verdad? Vamos un Sí. ratito nomás, repasamos y ya. Me avisan nomás cualquier cosa si están cansados hoy.
¿Quieren hacer plexo lumbar o inervación de los músculos del pie primero? Plexo, profe. Plexo, muy bien. Bueno, constitución anatómica del plexo. L1 a L4. Y o anexo, entre paréntesis, comunicante de T12, ¿verdad? L1, L2 más comunicante de T12, dos ramas, hilio hipogástrico e hilio inguinal. Hilio hipogástrico, hilio inguinal, ¿sí? L2, L3, L4, ramas anteriores y ramas posteriores, iban a formar las raíces terminales, ¿verdad? ¿Cuáles son las raíces terminales del plexo lumbar? Ver un poquitito de todas esas ramas, dos son colaterales y dos son terminales. Esto, olvídense todavía, no forma parte de nuestro, hasta acá llegó nuestro plexo lumbar, ¿verdad? ¿Cuáles son las ramas terminales del plexo lumbar? Tienen que saber eso. A ver un poquitito. El femoral. Femoral o plural y Obturador. obturador. Muy bien, obturador. ¿Cuál es anterior y cuál es posterior? El plural va a ser anterior y el obturador posterior. Al revés, Ale. El obturador va a ser la raíz anterior y el femoral o plural va a ser la raíz posterior. ¿Está? Este obturador va a tener un nervio accesorio que se va a encargar de... Dana, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Bueno, ¿le pueden avisar, por favor, que apague su micrófono? Bueno, entonces, vamos a seguir. Envíenle un mensajito por WhatsApp. Este nervio accesorio se iba a encargar de la región interna. ¿Está? ¿En qué sentido? La región de los autores iba también a tener un componente sensitivo para la sensibilidad de la zona interna. Muy bien. L4, L5, tronco lumbosacro más plexo sacro y a ayudar a qué cosa, a la formación de nuestro nervio ciático, ¿verdad? Bueno, pero bien, está muy chiquitito, ¿verdad? Y la imagen. Muy chiquitita. ¿Le pueden, por favor, Brian, llamarle un poco a Dana que apague su micrófono y que salga de la clase si no va a prestar atención? Silenciarle nomás la profe. Ahí está. Ahí está una idea. Gracias, Nico. Y ahí está. Pueden ver bien la imagen, no les sale Sí, pequeño. profe. Bueno, L1, L2, L3, L4. Nervio, ilio, este que está acá, ¿cuál es? Por encima, ilio hipogástrico. Nervio, ilio, inguinal. Este nervio que está acá, el cutáneo lateral, ¿cómo vamos a reconocerle en nuestro preparado cadavérico?
Este es el que tiene que cruzar por el cuerpo de este músculo que está acá, que se llama ¿cómo? Ilíaco. Ilíaco, ¿sí? Entonces por eso es que siempre trato de decirles el orden, porque si nosotros le reconocemos a este que está acá, vamos a saber que el que está por encima y el que vaya hacia el trayecto, haciendo el trayecto hacia la cresta ilíaca va a ser nuestro ilio inguinal. Por encima del ilio inguinal, el ilio hipogástrico, y lateral a este músculo y profundo, porque acá no vemos realmente como vemos en el cadáver, ¿verdad? Es un poco diferente el dibujo que este nervio que está acá, que es el más prominente, que es el crural, está lateral y profundo. Acá fíjense que se seccionó este músculo, se le seccionó ¿a qué cosa? Al psoas, ¿verdad? Y si le seccionamos al psoas, si ustedes se fijan hacia la derecha, acá no está seccionado, y baja por la parte media un nervio que se llama ¿cómo? Génito femoral, cutáneo femoral lateral. ¿Qué tipo de nervios eran esos dos? Eran mictomotores sensitivos. Este génito femoral es uno de los más finitos, ¿sí? Muy de calibre bajo. Y recuerden para el práctico que baja por la cara anterior del psoas, ¿sí? En cambio el crural le voy a buscar lateral y profundo, y a este nervio que está acá, ¿por dónde le voy a buscar? En la parte medial, que es mi nervio obturador, ¿verdad? Nervio obturador va hasta el agujero obturado, y ¿qué va a hacer? Va a perforar a la membrana obturatriz con los vasos obturadores. ¿Está? Perfora la membrana obturatriz. Muy bien. Con su accesorio, aclaro. ¿Qué más podemos observar acá que nos puede servir? Cadena simpática lumbar. Esto capaz en abdomen es más, vamos a desarrollar mejor. Este músculo que está acá abajo, ¿cómo se llama? Este músculo, cuadrado lumbar. Músculo cuadrado lumbar, psoas mayor, músculo ilíaco y músculo transverso del abdomen. Músculo transverso del abdomen. No sé si pueden ver bien que hay tres músculos acá sobrepuestos, uno sobre otro, que son los abdominales, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el más profundo de los abdominales va a ser el músculo transverso. Y el más superficial va a ser nuestro músculo oblicuo externo, ¿verdad? Oblicuo externo, externo, interno, transverso. Y por delante, nuestro recto anterior. Esta estructura que estamos viendo acá se llama ¿cómo? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Y para la próxima clase van a ver un poco cuántos prácticos, cuándo es el examen. Quiero saber si tenemos la misma cantidad de clases que miembro superior, por ejemplo, o tenemos menos clases. ¿Cuándo es el parcial de ustedes en miembro inferior? En 15 días, un poco más de 15 días. O sea que tenemos, El 1 de junio, profe. tenemos 4 clases más, nos quedan, ¿verdad? No, Profe, el parcial teórico es el 3 de junio, de miembro inferior. ya. 2 clases más tenemos en miembro inferior entonces, porque la próxima semana ya... Bueno, sigamos.
Esta diapositiva les voy a enviar, les prometo que ahora ya. Acá tienen el plexo sacro, pudendo, todos los plexos que hay que desarrollar en el miembro inferior. Así que, ¿qué más? Me dijo la pasada Nair que les mande las diapositivas de las clases que di, pero me tienen que recordar cuáles porque tengo muchas diapositivas, entonces me confundo. Entonces, si alguna les gustó o mando todo de una, bueno, me avisan cuál. Y todo lo mañana, pero sí, todo sirve. Todo sirve, pero no lean que de la diapositiva nomás. Tienen que se ayudan a memoria. Bueno, no sé dónde está ¿dónde está acá? Músculos intrínsecos. Acá está. Este es un documento en Excel que hice para que sea más esquemático la inervación de los músculos de la región del pie, músculos intrínsecos. No sé si leyeron ya sobre músculos del pie o no todavía. Algunos, porque ya rindieron, ¿verdad? Ya, o sea, ya entregaron. Bueno. Región dorsal y región plantar. En la región dorsal tenemos al músculo pedio, que va a estar inervado por el nervio tibial anterior. Este músculo pedio muchas veces van a leer también que puede ser la conjugación del flexor corto del dedo gordo y de los dedos, ¿sí? Entonces por eso está en la región dorsal del pie. En la región plantar vamos a tener un grupo medial, un grupo medio y un grupo lateral. ¿Qué nervio va a ser el encargado de proveer la inervación a esta musculatura? El nervio tibial posterior, que se divide en sus ramas plantar interna y plantar externa. La rama plantar externa, ¿sí?, va a corresponder a todo lo que ustedes ven en amarillo, ¿sí? Y la interna a todos los músculos que ven pintados en no sé qué color, celeste por ahí. Bueno, entonces voy a decir que con respecto al plano profundo, los interóseos dorsales y plantares están inervados por el nervio plantar lateral. En cuanto a los lumbricales, las dos fibras mediales, nervio plantar medial, y las dos fibras laterales, nervio plantar lateral. El flexor corto de los dedos completamente por el nervio plantar medial, ¿sí? Todo el plano, tanto profundo como superficial, nervio plantar lateral. Ni excepto del grupo medial, aductor del dedo gordo. Ese va a ser mi excepto. ¿Por qué? Porque también va a recibir inervación del plantar lateral. Esto tienen que tratar de hacer otra vez una esquemita y se les va a quedar ya. Pero, pedio, nervio tibial anterior, región plantar, grupo medial, medio y lateral, nervio plantar medial y lateral, con las excepciones que se van a dar cuenta con los colores. Y acá les voy a pasar, esta diapositiva me pareció que estaba súper interesante para estudiar la musculatura del pie. Les voy a pasar en el chat. Lo único que quiero que tengan en cuenta es que muchas veces cuando buscamos en internet hay autores, como en este caso,
En países como Guatemala o Puerto Rico, esas cosas, cuando hacen su presentación de anatomía, ponen breve en vez de corto. Entonces, hagan nomás esa salvedad, que cuando dice breve es corto, flexor corto de los dedos, ¿sí? Y lo demás del dedo mínimo, el dedo pequeño, ¿sí? Entonces, para que tengan esa terminología nomás en cuenta. Ahora, este flexor corto de los dedos del pie tiene una porción profunda, ¿sí? Que cuando está bien disecada tomamos como el cuadrado carnoso de Silvia, que creo que ese es el que vimos en los cadáveres que teníamos disecados. Así que lean esta diapositiva, miren, son 29. Así en el práctico del lunes podemos hacer ya pie, lo que veamos que está disecado. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Este ya les pasé. Brian, tu correo electrónico. O alguno que me pueda dar su correo electrónico rapidito y les comparto ahora ya para que no me olviden. Bueno, después me Profe, yo paso. te puse en el chat. Bueno. Elena, ya, muy bien. Bueno, pueden retirarse, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Gracias, profesor. Ay, profe. No, profe. Chau. Ya, profe. Profe, Y decime. con respecto a la asistencia, ¿cómo sería por hoy, ya que el profe Recalde suele tomar la asistencia de forma virtual? Yo no tengo problema con la asistencia. O sea que llevan de mi parte virtual, llevan presente. No, después para mí un horario, estoy usando el horario del profe, el profe Rodrigo que me prestó y continuando con el profe Recalde, así que de mi parte no se preocupan por la asistencia. Ah, bueno, está bien. Gracias, profe. Dale. Chao, Renato. Ahí ya les comparto a los dos a Carlos también que me pasó su correo.